Capítulo 31. Oscura caída parte 3. Si alguien tuviera que describir los siguientes días en pocas palabras, sería difícil no hacerlo entre las palabras un dolor en el trasero o un infierno por donde se empieza. La misión de los Ultimates con relación a Aquaman resultó relativamente bien. Estuvieron escondidos entre el público y los periodistas que esperaban a la Guardia Atlante para llevarse a su rey. Resultó que el que hacía los intentos de homicidio era el conocido asesino a sueldo de Deadshot. El equipo lo persiguió en una camioneta que por poco se escapa, de no ser porque Spider-Man aterrizó frente a la camioneta, clavó sus pies en el pavimento dejando la marca de sus pies en el suelo y levantando la camioneta sobre su cabeza solo para estrellarla de cabeza varias veces, hasta que arrancó la puerta para sacar a Deadshot. Por suerte Superboy separó al arácnido del francotirador a tiempo antes de que hiciera algún otro movimiento. Con la intervención de algunos de los miembros originales de la Liga de la Justicia, con Batman principalmente interrogando a Deadshot, descubrieron una horrible verdad. Quien había encargado el asesinato era el príncipe Orm, el hermano de Aquaman, revelándose a sí mismo como el enemigo del rey de Atlantis, Ocean Master. El celoso hermano había tratado de asesinar al rey de Atlantis para asumir el trono y declararle la guerra a la superficie, incluso llegó a secuestrar a Mera dentro del castillo para evitar que se rebelara o que alertara a los atlantes leales al legítimo rey. Aquaman confrontó a su hermano por lo sucedido, pero viendo a su esposa embarazada presa de su hermano, no tuvo más opción que rendirse por el momento. Por suerte, con la ayuda de sus estudiantes, Daritula, la reina de Atlantis, pudo escapar y advertir a la Liga de la Justicia de lo sucedido. Parte de la Liga se presentó para evitar que el ejército atlante avanzara hasta territorio de otras naciones y evitar una guerra. Mientras que otros, entre los que se unió Aqualad, liberaron a Aquaman. El rey del océano se enfrentó a su medio hermano, derrotándolo y encerrándolo junto a los demás soldados que se habían levantado en su contra. Lo siguiente fue empezar a reconocer los territorios atlantes. Para que esto no volviera a suceder, Aquaman regresó el submarino, pero con la condición de que se mantuvieran lejos de Atlantis. Pero esa sería una de las pocas buenas noticias. En los últimos días Peter parecía estar viviendo de la ira todo el día. No solo en las misiones de los Ultimates o de la Liga, las noticias presentan anuncios sobre criminales atrapados en una red o colgando de una, pero lo que llamaba la atención de todos era el estado en el que se encontraban. Huesos rotos, cotes, tendones destrozados. Spider-Man empezó a ser cada vez más violento con cualquier criminal que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. No importaba si era un criminal con antecedentes o un simple carterista, ninguno estaba a salvo. Aún no había llegado a matar a nadie, pero no hace falta decir que tanto Ultimates como la Liga de la Justicia estaban empezando a preocuparse. Su actitud tampoco era de ayuda. No solo era más violento con todos, era grosero y maleducado. En los entrenamientos solía contenerse, pero por un momento, cuando se vio que Robin lo estaba superando, empezó a arrojar golpes a lo loco, casi arrancándole la cabeza al joven Maravilla. Kara, siendo una de las primeras amigas de Peter en su llegada al nuevo universo, intentó hablar con él, esperando que se abriera, pero no solo le dijo que no se metiera en sus problemas, sino que también intentó coquetear con la kryptoniana, sin importarle que estuvieran otros presentes, entre ellos una arquera que por poco y dispara una flecha a la cabeza del arácnido. La última hija de Krypton admitía tener un pequeño flechazo por Peter, era atractivo, amable, bondadoso y una de las pocas personas con las que podía ser ella misma. Pero lo que estaba viendo le desagradaba. Wally había empezado a pensar que su idea de que se le subió el poder a la cabeza ya no era suficiente. Superboy pensó que si así era su actitud los primeros días en el equipo. No lo había dicho en ningún momento, y no estaba cerca de admitirlo abiertamente, pero Peter era con quien más entabló una amistad, llegando a poder llamarlo su mejor amigo, no que lo fuera a decir en voz alta. Aqualad estaba pensando en serio en darle un tiempo fuera del equipo al arácnido. No podía expulsarlo, no después de todo este tiempo, pero su nueva forma de ser afectaba al equipo, y él aún era el líder de los Ultimates. Incluso Raven empezó a sentirse incómoda con la presencia del arácnido. Era cierto que sus constantes bromas y la incapacidad de callarse la molestaban, pero comparándolo con cómo era ahora, empezaba a extrañar ese antiguo yo. Gunn había invitado a algunos del equipo a ir a la fiesta de Halloween de la escuela de su escuela, cada uno yendo con un disfraz propio. Artemisa pensaba en ir acompañada por Zatanna, que también fue invitada, pero una vez llegó a la cueva, viendo que Peter ni siquiera estaba presente, no sintió ganas de ver al arácnido en ese momento, no como se estaba portando ahora.
Zatanna, esperando poder ayudar a su amiga, llevó a Artemisa a una salida de chicas que consistía en ambas derribando criminales por Nueva York, alegando que con Peter en la fiesta alguien debería cuidar las calles, y le daría tiempo a la rubia para despejar su mente. Sin saber que Peter nunca llegó a la fiesta. El arácnido se cruzó con un loco que había robado una especie de espada mágica, se hacía llamar a sí mismo Daño. Al final Spider-Man, Artemisa y Zatanna cruzaron sus caminos. Descubrieron que Daño había asesinado a su hermana para hacerse merecedor de dicha espada mágica. Los tres pudieron derribarlo con ayuda del fantasma de su hermanita. Lo único que evitó que Spider-Man siguiera golpeándolo una vez le quitaron la espada, fue una flecha que pasó entre él y Daño. Artemisa no pudo contenerse más en ese momento y exigió una explicación de por qué estaba actuando como actuaba, pero el arácnido ni se molestó en darle una explicación. Solo les dejó a Daño y se fue diciendo que tenía mejores cosas que hacer. La rubia hubiese jurado que en ese momento había hablado en plural, si no fuese una locura. La vida fuera del traje de Peter también estaba siendo afectada. La ropa del castaño consistía en su mayoría de negro, dándole un aspecto más peligroso, haciendo que Conner y Megan se preguntaran hace cuánto que no se había quitado el traje. Ya ni siquiera usaba sus lanzaredes, diciendo que con el simbionte ya no los necesitaba. Empezó una competencia no declarada contra Ardley y Hathaway, haciendo lo posible para superarse el uno al otro. Peter se estaba mostrando mejor en las actividades físicas, no hizo uso de sus poderes, aún, pero esto solo servía para aumentar su egocentrismo. Hubo quienes se hacían a un lado en los pasillos por la mirada de pocos amigos que Peter tenía, que era casi siempre. La única razón por la que hasta ahora Peter y Mal Duncan no habían intercambiado golpes era por las oportunas apariciones de profesores, aunque Peter sospechaba que algunos de las profesoras eran solo Megan disfrazada, metiéndose en sus asuntos. Actualmente los Ultimates estaban lidiando con una nueva amenaza en la Gran Manzana. Una gran serpiente gigante que avanzaba por las calles de Nueva York, con Supergirl, Miss Martian y Raven tratando de detenerla. Estaban enfrentando al culto de Cobra nuevamente. Se toparon con diferentes crímenes en sus ciudades respectivas, una daga de serpiente, una rara especie de cobra y el secuestro de un astrónomo. Cuando compararon notas resultó que el cobra estaba detrás de todo. Llegaron hasta una base subterránea de cobra, donde usaron al astrónomo, la cobra y la daga para un ritual en el que la cobra creció hasta ser del tamaño de un monstruo de película japonesa, con escamas al parecer impenetrables. Aqualad mandó a los voladores para tratar de detenerla mientras el resto se encargaba de Cobra. Estúpidos niños, mi serpiente, mi sirviente, es imparable, dijo Naga Naga, el líder de Cobra. ¿Niños? No somos niños, dijo Kid Flash corriendo entre los miembros del culto. Lo dice el tonto que tiene chico en su nombre, dijo Spider-Man estrellando las cabezas de dos miembros de Cobra. Mientras que Aqualad les dio órdenes de cómo proseguir, Peter simplemente las ignoró, siendo su dirección el líder de Cobra. Este ni siquiera se molestó en prestar atención a los jóvenes héroes. Se bebió una muestra del veneno de la cobra junto a la sangre del astrónomo. Observen cómo un dios nace. Gritó Naga Naga clavando de golpe la daga en el pecho del astrónomo. Al menor tacto una luz verde y resplandeciente rodeó el escondite. Cuando la luz se apagó, el astrónomo había desaparecido, y Naga Naga cambió su forma. Ahora tenía la forma de un híbrido humano/serpiente. Era el doble del tamaño de una persona normal. Con una larga cola de serpiente en lugar de piernas, sus escamas eran blancas y una mezcla entre rasgos del rostro humano y serpiente. Todos los miembros de Cobra arrodillándose ante su líder y gritando su nombre. ¡Qué bien, me muero por unas botas de serpiente nuevas!, dijo Spider-Man golpeando su palma. Naga Naga usó su cola para golpear a la mayoría de los Ultimates, mientras que Spider-Man fácilmente saltó sobre ella. La enorme serpiente intentó golpearlo con su mano, cosa que no le fue difícil esquivar de no ser porque no vio la cola venir y lo envió contra la pared. Ahora sí me enojé, ¿por qué no en lugar de hablar solo, nos das una ayuda?, dijo Artemisa disparando flechas contra el híbrido serpiente y humano, que no le importaba si sus siervos estaban en medio del camino, él usaba sus colas y garras para tratar de derribar a los jóvenes héroes. ¿Quieres ayuda? Bien, Super B. Gran Slam. Gritó Spider-Man columpiándose entre las columnas que sostenían la base para luego disparar una red al superclon, la sujetó, dando varias vueltas antes de impulsar al arácnido hacia Naga Naga. Spider-Man viajó a toda velocidad por el escondite de Cobra hasta llegar a golpear a Naga Naga en el rostro. El golpe del arácnido derribó a la enorme serpiente pero sin hacerle daño aparente.
Antes de que Spider-Man pudiera darle otro golpe, Naga Naga lo derribó con su cola e intentó aplastarlo con su mano. Peter sostenía la enorme mano de la serpiente con ambos brazos. La presión se hizo tan fuerte que tuvo que arrodillarse con una pierna. Viendo a su compañero en peligro, los Ultimates saltaron al ataque contra Naga Naga, pero sus escamas eran incluso más resistentes que la piel de Superboy, por lo que era difícil para ellos el que les prestara atención. Peter estaba empezando a ceder contra la presión. Trataba de sacar tanta fuerza como pudiese de su traje, pero esto lo estaba haciendo molestar. Desde la muerte de Kevin no había querido sentirse así otra vez, tan inútil e inservible. Raah. Spider-Man rugió con fuerza a la vez que empezaba a recuperar ventaja contra Naga Naga. Con un último impulso, empujó la mano de Naga Naga, rodó para escapar y cubrir su cara con telaraña. Si alguno tiene una idea es mejor que la diga ahora. Gritó Spider-Man volviendo a esquivar la cola de Naga Naga. Miss Martian, Supergirl, Raven, ¿cómo van? Preguntó Aqualad en el enlace mental. Esta cosa es muy resistente. Gritó Supergirl usando su Vision de calor contra la serpiente sin éxito alguno. Raven recitaba hechizos esperando contrarrestar lo que sea que Cobra hizo mientras Miss Martian evitaba que los civiles se vieran aplastados. ¿Podemos terminar con esto? Tengo escuela y aún tengo que pasar por mi almuerzo, dijo Kid Flash corriendo por el cuerpo de Naga Naga. Parlotean como mosquitos zumbando, pero no existe plan que pueda derrotar a un dios. Gritó Naga Naga tratando de aplastar a los Ultimates. Vaya Dios. Tiene que usar un viejo ritual para verse como el saco de una vieja adinerada. Gritó Spider-Man disparando telaraña tan rápido como podía. Eso es. Kid Flash, la daga. Gritó Aqualad usando su saco a varitas como escudo. Estoy en eso. Gritó el velocista. Supergirl informe. Estoy considerando olvidarme de las peticiones de PETA contra los animales. Gritó la kryptoniana empujando contra la serpiente para evitar que siguiera avanzando. Quizás sea más abrazable por dentro, bromeó Spider-Man evitando las garras de Naga Naga. Hola Megan. Dijo la marciana golpeándose la frente. Supergirl, ¿leíste Pinocho? Me leíste la mente, dijo Supergirl dejando de empujar para retroceder varios metros. Levantó la mano invitar a la cobra gigante a que la atacara. En cuanto el enorme reptil avanzó hacia ella, esperó al momento en que abriera la boca para meterse dentro. Lo siguiente que vio todo el mundo fue como humo empezaba a salir por los orificios nasales de la cobra a la vez que gritaba de dolor hasta que cayó en el suelo. Raven y Miss Martian aterrizaron cerca de la boca de la cobra para ver a Supergirl salir del interior del reptil, cubierta de baba y otras cosas. Nunca había hecho algo tan asqueroso, en toda mi vida. Nos toca a nosotros, dijo Aqualad. Él, Superboy, Robin, Spider-Man y Kid Flash atacaban a Naga Naga en diferentes ángulos, pero aún sin hacerle daño alguno. Todos sigan distrayéndolo. Puedo hacer algo mejor que eso. Gritó Spider-Man impulsándose hacia Naga Naga. Spider-Man no. Gritó Aqualad, pero era demasiado tarde. Debido al movimiento descoordinado de Spider-Man, Naga Naga logró derribarlo a él con su cola a la vez que hacía lo mismo con Superboy y Kid Flash con ambas manos. Spider-Man se apoyó en rodillas y manos, viendo a Naga Naga apalear a sus amigos. Estaba empezando a hartarse de que le estuvieran ganando y que esto tomara tanto tiempo. Spider-Man se puso de pie caminando hasta una de las vigas que sostenía el escondite de Cobra. Rodeó la viga con ambos brazos, pegando sus palmas para empezar a retirar la viga, usando tanta fuerza como podía, llegando a clavar los dedos en la viga. Spider-Man, basta. Vas a hacer que se derribe todo el lugar. Gritó Robin viendo las demás vigas y el techo temblando. El arácnido no hizo caso y arrancó la viga de su lugar para levantarla por sobre su cabeza, usándola para golpear a Naga Naga en la espalda con ella, haciéndolo golpear el suelo. Antes de que Spider-Man pudiera golpearlo otra vez, la serpiente usó su cola para sujetar la viga, elevarla y arrojarla lejos. Artemisa ahora. Gritó Aqualad haciendo que la arquera dispare una flecha desde su escondite. Una flecha con la daga atada a la punta, haciendo que ésta logre clavarse en el pecho de Naga Naga. Nuevamente una luz verde inundó todo el escondite antes de que desapareciera. Cuando abrieron los ojos, el astrónomo estaba de vuelta en el pedestal, pero Naga Naga no estaba por ninguna parte. Bien, el cosplayer de Orochimaru escapó, pero tenemos la daga pizza, dijo Spider-Man no pudiendo ver lo que iba a pasar. El arácnido recibió un fuerte golpe en el rostro de parte de Artemisa. Ninguno de los otros se lo esperaba, aunque deseaban haber sido ellos quien lo golpeara. ¿Qué rayos te pasa? ¿A ti qué rayos te pasa? Gritó Artemisa, por poco y nos matas. Ayude a derribar a la lagartija.
De nada y casi nos aplastas a todos en el proceso. Gritó Kid Flash. No molesten. Hice lo que tenía que hacer, gritó Spider-Man. Esto no es solo por esta misión, dijo Aqualad dando un paso al frente para enfrentarse a Spider-Man. Tu actitud y métodos han cambiado demasiado, eres descuidado, demasiado impulso y agresivo. Si quieres permanecer en el equipo, será mejor que tengas un cambio de personalidad. ¿Me estás echando del equipo?, preguntó Spider-Man cruzándose de brazos. Mejor piensa si quieres ser parte del equipo, dijo Superboy. El resto de los Ultimates se retiró de la escena una vez la policía llegó para llevarse a los seguidores de Cobra. Peter vio todo desde lejos, de cuclillas en una cornisa, pensando en lo que dijo Aqualad. No quería que lo sacaran del equipo, ellos eran sus amigos, lo que hizo fue muy descuidado. Se estaba sintiendo diferente, pero ¿quién los necesita? Tengo el nuevo y estupendo traje, no necesito que me digan qué hacer ni un maldito ultimátum, pensó Spider-Man disparando su red para ir en dirección de la escuela. O al menos, creyó que él pensó. Adelantamos el tiempo a la hora del almuerzo. Peter estaba sentado en la misma mesa de siempre junto a Megan, Connor, Martin y Wendy. No estaba prestando atención a lo que hablan realmente. La ropa de Peter estaba compuesta por puro negro, desde sus zapatillas hasta la chaqueta de cuero, era la única ropa que ahora parecía llevar puesto. No había hablado con Megan o Connor en todo el día, no estaba con ganas de ponerse a discutir con ellos o con nadie en realidad. Wendy y Martin podían sentir la tensión entre los tres, por lo que intentaban desviar la conversión a cualquier otra cosa. Ellos también habían notado el cambio drástico en la actitud de Peter, siendo que ellos no conocían todo sobre la vida de su compañero, supusieron que estaba pasando por algún momento difícil o una especie de fase. Los pensamientos de Peter estaban en otro lugar. Trató de analizar los últimos días, no solo se sentía diferente, era un hecho que lo estaba. Cada vez que trataba de analizar su nueva actitud, de pronto cambiaba de opinión de golpe. No estaba seguro de qué sucedía, además de los repentinos dolores de cabeza. Era en momentos como este en que más que nunca deseaba tener a su tío Ben para aconsejarlo. De seguro él tendría la respuesta que necesitaba, claro que primero haría un chiste sobre los cambios en el cuerpo de Peter. Las bromas malas deben de ser de familia. Peter sintió su sentido arácnido sonar, extrañando lo que pase en la cafetería, cuando la única amenaza era la propia comida. De la nada un balón de fútbol americano golpeó a Peter en la nuca haciéndolo caer sobre su comida, manchando gran parte de su ropa. Esto hizo que gran parte de la cafetería se reía. Peter pudo simplemente hacer que el traje se limpiara solo, pero abstuvo de hacer eso por obvias razones. Tomó una de las servilletas y limpió lo mejor que pudo, por suerte todo era negro así que ocultó bien las manchas que el simbionte se deshizo. A continuación tomó el balón y giró la cabeza en dirección donde estaban algunos de los deportistas riéndose a carcajadas. Connor y Megan sabían por la expresión del rostro de Peter que si no intervenían pronto, iba a hacer algo de lo que se arrepentiría. Connor no pudo notar que por un momento la ropa de Peter pareció moverse por sí sola. Peter, no lo hagas, dijo Megan en un enlace mental tratando de calmar a su amigo, pero no respondió. Ya devuélvenos el balón, Parker, si es que puedes lanzarlo, dijo Mal, esperando ver un pobre intento de pase. Peter miró el balón antes de ponerse de pie, pasó el balón de mano en mano dando pequeños pasos en el espacio entre las mesas. Sí, ¿por qué no me lo quitas, Mal?, dijo Peter haciendo reír a varios nuevamente. ¿Qué?, dijo Mal tratando de no reírse a carcajadas. ¿Estás sordo acaso?, dijo Peter ignorando a Megan en su mente. El jugador de fútbol americano se puso de pie para enfrentar al castaño. Este extendió la mano derecha con el balón adelante. Tómalo. Mal intentó quitárselo, pero Peter lo pasó por detrás de su espalda hacia su otra mano, más rápido de lo que Mal podía moverse, haciendo que se escuche un "uh" en la cafetería. Mal intentó quitárselo de la otra mano, pero Peter repitió el movimiento, teniendo el balón en la mano derecha. Mal parecía ya estar harto por lo que se abalanzó contra el balón, pero Peter solo lo hizo girar sin soltarlo, haciendo que Mal siga al balón, quedando de espalda, dejando que Peter lo golpee con el balón en la nuca con un rebote. La sonrisa arrogante de Peter parecía no poder irse en ese momento. Amagó arrojar el balón contra Mal, haciendo que este se encoja levemente. En este momento varios de los estudiantes dejaron lo que estaban haciendo para disfrutar del espectáculo, algunos hasta habían sacado su teléfono para grabar. Peter extendió la mano con el balón, tenla disfrutando ver la frustración de Mal, ya sé, sin ver, cubriéndose los ojos con su mano libre. ¿Listo? O mejor así, girando la cabeza.
Cansado del juego, Mal solo tomó el balón y trató de sacarlo de la mano de Peter, pero parecía como si estuviese pegado. Usó ambas manos para tratar de sacárselo sin éxito alguno. Ahora todas las risas estaban enfocadas en Mal. Tómalo Mal, ya dijo Peter sin poder evitar reír. Queriendo jugar un poco más, Peter dejó de ejercer su agarra en el balón, haciendo que Mal caiga hacia atrás por la repentina falta de resistencia, pero tirando su comida sobre él en el proceso. Imbécil, te crees muy gracioso. Gritó Mal poniéndose de pie. Todos los que estaban alrededor empezaron a alejarse para formar una ronda sabiendo lo que se avecinaba. Los gritos de pelea no se hicieron esperar. Victor Stone estaba tratando de pasar para evitar que Mal le tirara los dientes a Peter, estaba impresionado por el valor del pequeño pero esto era muy tonto. Connor también intentó pasar cuando vio que esto terminaría en una pelea, pero el mar de gente lo había alejado junto a Megan, no teniendo más opción que ser espectadores. Mal tiró el primer golpe hacia el rostro de Peter, pero este no tuvo mucha dificultad en solo mover la cabeza a un lado para esquivar dicho golpe. Varios se sorprendieron por un momento por los reflejos del castaño. Mal intentó tirar otro golpe que Peter esquivó con facilidad. Cansado de las burlas, tiró un golpe con su cuerpo, haciendo que Peter se incline hacia atrás, doblando las rodillas como en un juego de limbo y guiñándole el ojo a las chicas cerca que se rieron de forma coqueta. Peter se erguió de nuevo, girando para ver a Mal furioso como un toro viendo rojo. El deportista empezó a tirar golpe tras golpe esperando dar en algún momento. Para el resto Peter parecía ni esforzarse, y ni siquiera lo hacía, solo movía su torso esquivando los golpes con facilidad. Un pensamiento le dijo que acabara con esto de una vez. Empezó a usar sus brazos para bloquear los golpes de Mal hasta que lo sujetó de la muñeca con la mano izquierda. Apretó con la suficiente fuerza para detener cualquier movimiento de Mal y escucharlo dar gruñidos de dolor. Moviendo la muñeca de la que sujetaba a Mal, usó su mano libre para golpearlo haciéndolo retroceder casi hasta el borde de la ronda. El susto hizo que al chico frente a Mal se le cayera la comida sobre este. Las risas y burlas no se hicieron esperar. Connor y Megan miraban a Peter como si no lo reconocieran. No podían creer lo que acababan de ver. La satisfacción en el rostro de Peter. Este no era su amigo, este no era la persona que los ayudó en tantas ocasiones. Peter miró a Mal en el suelo mientras uno de sus amigos iban a ayudarlo a ponerse en pie. Peter no podía estar más feliz y satisfecho, solo faltaba que Flash Thompson estuviera aquí para devolverle todas las veces que lo encerró en su casillero, o tiró su comida o hizo algo en su contra. ¿Por qué no había hecho esto antes? Podía defenderse perfectamente, por fin fue él quien diera los golpes en lugar de recibirlos. Su tío Ben estaría orgulloso. Los ojos de Peter se abrieron de golpe, sintió como si su presión bajara y un balde de agua helada le cayera encima. ¿En qué estaba pensando? ¿Orgulloso? Claro que no estaría orgulloso. Todo lo contrario. Estaría decepcionado. Estaría muy decepcionado de él si pudiera verlo. Acaba de incitar una pelea contra un sujeto que no merecía la pena, usando sus poderes para su beneficio, para algo tan estúpido, a riesgo de exponerse. Esto no es lo que su tío Ben le había enseñado. ¿Qué diría si lo viera ahora? ¿Qué diría su tía May? ¿Mer y Jane? ¿Harry? ¿Gwen? Peter, eso fue increíble. Gritó Martín pasando su brazo por el hombro Peter que aún seguía congelado. Miró al castaño de negro, estaba mirando sus manos temblando como si estuviesen manchadas de sangre. Viejo, ¿no te ves muy bien qué estoy haciendo? Dijo Peter para sí mismo sin dejar de ver sus manos. Peter levantó la mirada para ver a Connor y luego a Megan. Dio un par de pasos atrás. No podía resistirlo más. Peter empujó a toda la gente a su alrededor para poder salir corriendo de la cafetería hacia cualquier dirección. Connor y Megan se apresuraron a seguirlo. Peter estaba fuera de una de las salidas de la escuela apoyándose contra la pared. Sentía que su cabeza estaba prendida fuego, era como si tuviera a dos personas peleándose dentro de ella. Los pensamientos de que Mal se merecía lo que hizo no dejaban de llegar, justificaciones sobre lo que hizo. Pero esos pensamientos no estaban bien. Sentía que se estaba partiendo a la mitad. Peter, Peter. Gritó Megan buscando al arácnido junto a Connor. Ambos salieron por la misma salida que el castaño, viéndolo apoyado contra la pared y con las rodillas dobladas como si estuviera sufriendo por el dolor. Peter. Gritó la marciana otra vez acercándose a su amigo. Apártense, dijo Peter lo suficientemente fuerte para que lo escucharan. Peter, ¿qué te está pasando? Preguntó Megan sumamente preocupada por el arácnido, apoyando su mano en el hombro de este. Dije que se aparten.
Gritó Peter haciendo que al instante su ropa saltara en varias direcciones antes de que lo cubriera en su traje de Spider-Man y que Megan retrocediera por el repentino salto. Peter cayó de rodillas y sujetándose la cabeza sin poder expresar palabras. Connor hizo el primer intento de acercarse, pero fue demasiado tarde cuando Peter saltó por encima de ambos y se columpió en dirección a la ciudad. Megan estaba en los brazos de Connor, quien la abrazó en cuanto el traje parecía casi explotar del cuerpo de Peter. Necesitaban decirles a los demás lo que pasó. Ahora. Monte Justicia. Sabían que iban a tener muchos problemas cuando sus padres o tutores se enteraran de que se habían fugado de la escuela, pero con el tono de la voz de alarma de Megan fue suficiente para que todos se reunieran en la cueva. En cuanto el último llegó, Megan procedió a contarles lo sucedido al resto del equipo. Todos estaban sorprendidos, no por la actitud de Peter sino por el hecho de que empezó una pelea y usando un pequeño porcentaje de sus poderes para tener la ventaja en esta, siendo quien más de todos ellos él cuidaba su identidad secreta. Creo que es hora de que hagamos una intervención, dijo Robin. ¿Dónde está ahora? Preguntó Aqualad. No sabemos, después de la pelea salió corriendo, cambió de traje y se fue, respondió Superboy. No era él mismo, lo vi en sus ojos, era casi como otra persona, pero después de que golpeó a Mal de esa forma, fue casi como si hubiese despertado algo del viejo Peter dentro de él, dijo Megan. Peter ha estado actuando como un idiota desde hace días, dijo Artemisa, aún algo molesto con el arácnido, pero aún así muy preocupada por él. Tal vez por fin tuvo la epifanía que necesitaba que le diéramos nosotros. Esto no tiene sentido, dijo Supergirl. Todos conocemos a Peter, no actuaría así de la nada, algo más está pasando. No es solo su actitud, son sus métodos. Jamás lo había visto así, es casi como si algo lo impulsara a ser más violento cada vez, dijo Megan. Ha estado actuando así empezó a decir Robin. Desde que se unió al simbionte completo Artemisa. Todos en el lugar se quedaron en silencio, pensándolo cada uno de forma individual, que por más descabellado que sonara, tenía sentido. ¿No creerán que tiene algo que ver? Preguntó Valle. Digo, es solo un traje, no es solo eso, dijo Raven. Desde que esa cosa llegó, no he sentido nada bueno saliendo de él, solo una atracción hacia Peter y algo oscuro. Peter nos dijo que el primer simbionte intentó tomar su cuerpo, dijo Superboy. Somos tan estúpidos. Gritó Artemisa pasando sus manos por su cabello con desesperación. Es ese maldito traje, es lo que lo está cambiando, se está metiendo dentro de su cabeza. ¿Es eso siquiera posible? ¿Que un traje haga algo como eso? Preguntó Supergirl. No es coincidencia que desde que esa cosa se pegó a su cuerpo ha estado cambiando, haciéndolo más fuerte, mejor según él, dijo Raven. ¿Eso quiere decir que el traje lo planeó todo? Preguntó Superboy. Todos lo vimos cuando estaba en la cueva, esa cosa no es solo un traje, está vivo, y apostaría mi cinturón a que tiene mente propia, dijo Robin. Entonces fue todo un plan. ¿Dejar que Peter pensara que tiene el control para meter sus asquerosas raíces en su cerebro? Propuso Artemisa. Aguarden todos un momento, dijo Valle. Es una locura, estamos hablando de un traje, no creo que tenga la inteligencia para planear todo esto, o es lo suficientemente inteligente para aparentar ser tonto, dijo Kaldur, dejando a todos en silencio. Si tenemos razón, Peter es un peligro, para todos y para sí mismo, dijo Supergirl. Tenemos que separarlo de ese traje, dijo Artemisa tomando su arco. Ahora Nueva York. Spider-Man estaba de cuclillas en el edificio más alto y cercano que encontró, con la cabeza gacha y sujetándose con ambas manos. Nada de esto tenía sentido para él. ¿Por qué? ¿Por qué había estado actuando como hasta ahora? ¿Por qué trató tan mal a sus amigos que solo querían ayudarlo? Coqueteado con Kara, que fue su primera amiga cuando llegó, frente a Artemisa, que era la chica que le gustaba, faltarle el respeto a la Liga de la Justicia, que le dio un hogar cuando no tenían por qué hacerlo. ¿Por qué dejó en tan mal estado a todos los delincuentes que se encontraba? Claro, pensó que los asesinos de Kevin se lo merecían, pero romperle ambos brazos a joven ladrón de carteras, que seguramente estaba en la misma situación que Kevin antes de su llegada, no era justificable. Este no era su método, ni siquiera Batman había llegado tanto. Claro, el sujeto asustaba a las personas del bajo mundo, pero no así. Esto no es lo que era. Peter se dejó caer no sin antes disparar una tela para quedar colgado de cabeza y mirar su reflejo en las ventanas del edificio. Los extraños pensamientos volvieron a inundar su cabeza. No tenía por qué preocuparse, sus amigos no lo entendían de verdad, no los necesitaba, no necesitaba a nadie. ¡No! Esos no son mis pensamientos. Gritó Peter dentro de su cabeza. Se deja caer otra vez para columpiarse entre los edificios.
Se había estado comportando como un imbécil desde que descubrió que el traje mejoraba sus poderes. Claro que no, el traje solo quiere hacerme mejor, más fuerte no. Ya basta. Sus acciones iban contra todo lo que sus tíos le enseñaron. Trato de pensar el porqué de su cambio tan abrupto, pero algo estaba mal, no podía pensar con claridad, algo no le estaba dejando hacer las conexiones necesarias. Y no era como cuando le faltaba una pieza del rompecabezas para descubrir, era casi como si alguien estuviera rompiendo esas piezas y escondiéndolas para que no completara su idea. Peter aterrizó en el techo más cercano, sujetándose la cabeza, tratando de ignorar esos pensamientos externos. Miró su reflejo en un vidrio roto que había por ahí. «Eres tú. Tú me estás haciendo esto», gritó Peter tratando de ponerse de pie, pero era casi como si su cuerpo no respondiera a sus órdenes. No eres solo un traje, eres un simbionte. Eres el mismo simbionte. No podía seguir así, tenía que cambiar, tenía que descubrir qué le estaba pasando, empezando por quitarse el traje de una vez. ¡No! El repentino grito dentro de la cabeza de Peter lo hizo caer de rodillas, podía sentir el traje moviéndose por su cuerpo, sentía como si estuviese apretándose más contra su piel. Tenían razón, todos tenían razón, el simbionte era algo malo. Se había estado tratando de meter en su cabeza. No como la primera vez. Esta vez hizo que Peter lo dejara entrar en su cabeza para tomar posesión de su cuerpo. Esto solo demostraba lo peligroso que era, y lo estúpido que fue él por siquiera volver a ponérselo esa noche. No tenemos que separarnos, juntos somos imparables, nos necesitamos, decía una voz dentro de su mente. No, no te necesito. ¿Cuántas veces tuviste que sacrificar tu vida para que otros pudieran seguir con la suya? Lo has dado todo, juntos podemos ser quienes lo tengan todo, no si tengo que convertirme en algo que no soy, no si voy a ser un monstruo, juntos eres mejor. Evitarás que la gente muera. Salvarías al padre de alguien. Al hijo de una madre. Sal de mi cabeza. Sentido arácnido. Spider-Man dejó de pelear contra lo que sea que lo estaba torturando para hacerle caso a su sexto sentido y esquivar lo que sea que lo activó. Una explosión por poco lo alcanza. Cuando dio una vuelta en el aire antes de aterrizar perfectamente en cuclillas. «Hey araña. ¿Nos recuerdas?», dijo el pequeño Gizmo junto a sus dos compañeros, Jinx y Mamut. «Ah, otra vez ustedes, no tengo para lidiar con perdedores como ustedes ahora», dijo Spider-Man molesto otra vez. Sin darse cuenta que el simbionte trataba de aprovechar la situación para meterse aún más en su mente. «Pues hace el tiempo, por tu culpa somos una burla en la Academia IBE, y vinimos a cobrar nuestro paga», dijo Jinx levantando sus manos resplandecientes. «Empezando por aplastarte la cabeza, insecto», gritó Mamut corriendo contra Spider-Man. El héroe de negro saltó sobre Mamut, pero este le sujetó el pie para luego estrellarlo contra el techo. Lo levantó para repetir el golpe, pero Spider-Man pegó sus manos al suelo y levantó a Mamut para arrojarlo por el edificio junto con él. El arácnido se liberó en el aire, siendo él quien sujetaba a Mamut ahora para golpearlo repetidamente en el rostro hasta que ambos cayeron a la calle. El impacto dejó un gran cráter en el pavimento, también haciendo que todos los autos se detuvieran de golpe. Spider-Man hubiera seguido golpeando a Mamut en el rostro, de no ser por la alerta de su sentido arácnido lo hizo saltar y esquivar uno de los disparos de Jinx. «Realmente no tenemos tiempo para ustedes, váyanse, antes de que rompamos cada hueso en sus cuerpos», dijo Spider-Man con manos y pies en el suelo. «¿De quiénes hablas? Está solo en esto, insecto tonto», dijo Gizmo disparando misiles desde su mochila. Spider-Man saltó entre los proyectiles, pero estos explotaron en el aire. Si no fuera por el simbionte, Peter estaría mucho más lastimado ahora. Cuando el humo se desvaneció, los IBE vieron huecos en el traje de Spider-Man que rápidamente volvían a unirse por sí solos. «Una vez que terminemos contigo, voy a disfrutar estudiar ese traje tuyo, acabemos con esto», gritó Mamut corriendo otra vez contra el arácnido, pero en lugar de saltar, se deslizó por el suelo para teclear al musculoso, haciéndolo estrellarse contra una pared. Antes de que Ink siquiera moviera sus brazos, Spider-Man cubrió sus manos de telaraña, tirando de ella hacia él y sujetándola del cuello. «Hace meses alguien los contrató para atacarnos. ¿Quién fue?», gritó Spider-Man apretando aún más el cuello de la chica de pelo rosa. Gizmo usó sus piernas extras para cortar el brazo de Spider-Man, haciéndolo soltar a la chica. El arácnido empezó a dar saltos y saltos, esquivando las piernas del pequeño genio. En un momento de oportunidad sujetó la punta de dos piernas y las arrancó sin más respondernos. Gizmo retiró sus piernas para volver a usar su mochila. «Cohete viejo, ¿en serio deberías dejar de hablar en plural?», ese extraño brazo extra salieron de su mochila empezando a disparar láseres contra el arácnido de traje negro.
No estamos siendo nosotros mismos hoy, así que terminen esto, dijo Spider-Man, aterrizando detrás de un auto sin pasajeros. Lo tomó para levantarlo sobre su cabeza con la intención de arrojarlo a Gizmo. Su sentido arácnido lo alertó de otro ataque, pero fue una combinación de un disparo de la energía de Jinx por la espalda, que lo envió contra el puño de Mamut. Este lo sujetó de la cabeza, presionándola con ambas manos. Spider-Man sujetó la cabeza de Mamut detrás de él, y para sorpresa de ambos Ive lo arrojó contra Jinx, que apenas si esquivó a su compañero. Nos están haciendo enojar. Gritó Spider-Man, pero ahora había algo diferente en su voz, se estaba haciendo más grave y en el trayecto parecía que su cuerpo había crecido un poco más. Jinx disparó tantas ráfagas de energía como pudo, pero no evitó que Spider-Man se acercara lo suficiente como para que la pateara en la cara y luego golpeara a Gizmo con su puño, también en la cara. Aprovechó el leve lapso de tiempo para sujetar a Mamut del pie, empezando a girar sobre sus talones. No pensamos estar dando vueltas con ustedes todo el día, hablen. Soltando a Mamut, que se estrelló contra un camión. Sujetó a Mamut de la ropa para levantarlo sobre su cabeza y estrellarlo con fuerza contra el pavimento. El daño empezaba a verse en el cuerpo del villano. Queremos una respuesta ahora. Volvió a sujetarlo, pero esta vez con una sola mano. No hablaremos. Los haremos hablar. Arrojando a Mamut contra el suelo otra vez. Disparó una telaraña a un auto, tirando de él como si tirase de una caja. Ya nos cansamos de no obtener lo que queremos, nos cansamos de ser un vecino amigable. Spider-Man. Mamut vio al arácnido levantar el auto sobre su cabeza, sosteniéndolo del parachoques. Su cuerpo definitivamente estaba haciéndose más grande, aunque aún no tan grande como el suyo. No puedes hacer esto. No pudo. Gritó Spider-Man con la intención de aplastar a Mamut con el auto. Claro que podía hacer lo que quisiera, tenía el poder para hacer lo que quisiera. No. No puedo hacer esto. Esto no es lo que el tío Ben querría. Claro que podemos. Gritaban las voces dentro de su cabeza. Peter sentía que su cabeza estaba siendo partida por la mitad, generando que se distraiga del resto del mundo a su alrededor. Gizmo, usa tu cañón sónico. Gritó Jinx cubriéndose los oídos. El grito de su líder advirtió a Mamut, aprovechando la duda del arácnido para patearlo en el pecho, acercándolo aún más al pequeño genio, sosteniendo el auto antes de que cayera en su cabeza. Un cinturón en X salió de la mochila de Gizmo, con un círculo similar a un parlante formándose en el centro, junto a dos palancas cerca de sus manos. Al momento de apretar ambos botones, una gran cantidad de sonido chirriante y letal salió disparada en dirección del arácnido. Spider-Man estaba en el suelo gritando de dolor como nunca antes. El sonido lo estaba lastimando, los lastimaba a ambos, nunca había sentido esta clase de dolor en toda su vida. Pedazos del traje caían en todas direcciones, tratando de mantenerse unido, tentáculos salían de su espalda y su máscara estaba empezando a tener agujeros en ojos y boca. Aprovechando el momento de debilidad del arácnido, Mamut lo pateó en las costillas, probablemente rompiendo más de una, enviándolo contra una pared. Spider-Man estaba boca abajo, retorciéndose aún del dolor. El traje aún parecía estar recomponiéndose, pero definitivamente parecía ser más grande. Acabemos con él, dijo Jinx con sus manos brillantes, Mamut apretando sus nudillos y Gizmo sacó diferentes armas de su mochila apuntando al arácnido. Últimas palabras, insecto. Un enorme tentáculo salió de la espalda de Spider-Man, golpeando a la chica contra la pared al otro lado de la calle. Un enorme puño negro golpeó a Mamut en la cara, enviándolo lejos con un hilo de sangre saliendo de su nariz y boca. Gizmo giró la cabeza para ver a Spider-Man, o lo que una vez lo fue. Su cuerpo creció quizás al triple de su tamaño, quizá más grande que el de Mamut, sus ojos blancos parecían tener pequeños agujeros dispersos, pero sus ojos estaban más centrados en la boca con horribles colmillos desfigurados que había en lo que se suponía era su máscara, con una larga lengua que movía de un lado al otro. ¡Raak! Rugió Spider-Man como un bestia haciendo gritar del terror a Gizmo. Tan asustado estaba que sus manos temblorosas no le dejaban disparar su cañón sónico. Spider-Man usó sus enormes manos para arrancarlo de su cuerpo y aplastarlo. Gizmo quiso escapar volando, pero un tela negra rodeó la mayoría de su cuerpo y Spider-Man lo aplastó contra el suelo, dejándolo inconsciente y sin armas. Las personas que veían la pelea desde lejos gritaron de horror al ver la nueva apariencia de Spider-Man. Con sus brazos colgando se acercó lentamente hasta Jinx, que trataba de escapar de la tela negra con toda la fuerza que tenía. A medio camino, Mamut tacleó a Spider-Man, levantó los puños para tratar de aplastarlo, pero no tuvo problemas en sujetar ambos brazos de Mamut y romperlos en direcciones opuestas, haciendo gritar al gran villano del dolor.
Se quitó a Mamut de encima, siendo él quien levantó las manos y bajándolas de golpe aplastando a Mamut, volvió a repetir el proceso, otra vez, y otra vez, y otra vez. Jinx veía como su compañero más fuerte empezaba a aparecer una mancha de sangre en el pavimento, y que si no escapaba, el destino de Mamut se volvería el suyo. Peter levantó sus manos una última vez, sabiendo que daría el último golpe necesario, pero una flecha pasó por entre sus piernas, clavándose entre él y Mamut, y generando una pequeña explosión que lo hizo retroceder, pero no voltear, no tenía que hacerlo. Detrás de él estaban los Ultimates, preparados para pelear, cada uno con sus armas en mano listas para usarlas o aquellos con poderes listos para derribar a Spider-Man de la forma menos dolorosa posible. Es suficiente, Spider-Man. Gritó Aqualad viendo a su amigo encorvado como un animal. Tal vez sea mi imaginación, pero ¿no está algo abultado?, preguntó Kid Flash viendo el enorme tamaño de Spider-Man. El arácnido se dio vuelta soltando otro rugido, con su lengua sacudiéndose y sus garras cerca de su rostro. ¡Santo Dios! ¿Qué es eso? Casi cayéndose al ver a su compañero. Todos estaban horrorizados por la nueva apariencia de Spider-Man, incluso Raven, siendo la menos expresiva, abrió más sus ojos y su boca por lo que estaba viendo. Superboy apretó los puños reconociendo el estado salvaje del arácnido, Miss Martian se cubrió la boca con ambas manos, Artemisa tensó aún más su arco, apretando más sus dientes, Robin trató de no mostrar reacción alguna pero algo difícil de hacer, el resto no sabía cómo reaccionar al ver en lo que el simbionte transformó a su amigo. ¿Esa cosa es Peter?, preguntó Supergirl en el enlace mental, sabiendo bien la respuesta. No, ese no es Peter, es el traje, dijo Artemisa. Prometo siempre lavar y cuidar de mi traje común y corriente, dijo Kid Flash. Lo que una vez fue Spider-Man dio un par de pasos hacia los Ultimates. Escucha, Spider-Man, tienes que separarte del simbionte, se está apoderando de tu mente, dijo el líder de los Ultimates. No queremos separarnos, dijo Spider-Man con una voz ronca y gruesa que le ocasionó escalofríos a varios. Escúchate, este no eres tú, dijo Robin con su mano en su cinturón. Peter, por favor, dijo Miss Martian lo más bajo posible para no revelar su identidad, pero si para que lo escuchara. Queremos ayudarte, no queremos ayuda. Gritó Spider-Man irguiéndose, viéndose aún más voluminoso. No necesitamos ayuda. No necesitamos amigos. No necesitamos nada. Suficiente charla, dijo Superboy harto de esperar y saltando hacia la montaña de negro, para recuperar a su amigo. Artemisa disparó varias flechas para obligar a Spider-Man a moverse y que Superboy pudiera interceptarlo. El superclon logró empujar a Spider-Man lejos, pero este lo rodeó con ambos brazos, haciendo fuerza con ambos, tratando de aplastar al superclon. Un disparo de la visión de calor de Supergirl lo obligó a soltarlo. Detente esto ahora. Gritó Supergirl queriendo detenerlo pero tampoco queriendo lastimar a su amigo. En respuesta saltó contra la Kryptoniana, haciéndola atravesar el edificio. En la otra calle, Supergirl se quitó a Spider-Man de encima, para tratar de ser ella quien taclee a su amigo, pero Spider-Man sujetó ambas manos en pleno vuelo, dejando la marca de sus pies clavada por varios metros antes de detenerse. Kara vio hacia donde solían estar los ojos de Peter, pero no había nada ahí dentro, solo los instintos de un animal salvaje. Spider-Man rugió otra vez, pero con la intención de morderla con su enorme boca, de no ser porque uno de los discos de Robin explotó cerca de esta. Supergirl estaba claramente ilesa, pero la boca de Spider-Man parecía haber sido deformada, aunque no pasó mucho tiempo antes que el simbionte la arreglara. Peter, por favor, sabemos que estás ahí, tienes que resistirte, dijo Robin sacando más discos. Raven apareció por detrás de Spider-Man, envolviéndolo rápidamente en su energía oscura. Este no eres no tú, dijo la oscura hechicera, esperando poder alcanzar algo dentro de su primer amigo. Raven clavó sus dedos envueltos en oscuridad en la cabeza de Spider-Man, esperando poder separar el vínculo que lo mantenía unido al simbionte. Raven gritó cuando una ola de ira y dolor la invadió, obligándose a sí misma a separarse de Spider-Man antes de que la afectara a ella. Una vez libre, tentáculos negros salieron de la espalda de Spider-Man que rodearon el cuello de la bruja y la arrojaron contra Kid Flash cuando lo vio corriendo hacia él. No nos obligues a lastimarte, dijo Aqualad con su saco a varitas en mano. Peter rugió contra el líder del equipo, dando zarpazos con sus garras. Aqualad usaba sus escudos de agua como podía, este no era el estilo de pelea de Peter, lo que dejaba en claro que no era él quien estaba en control. Superboy saltó detrás de Spider-Man rodeando su cuello con ambos brazos. Intenta reaccionar. Spider-Man sujetó al superclon y lo arrojó sin muchos problemas contra Aqualad. Miss Martian, hazlo, dijo Robin.
Lo siento Peter, pero es necesario, dijo Miss Martian concentrándose para entrar a la mente de Spider-Man y tratar de dejarlo inconsciente, pero en el momento que entró, todo lo que vio fue obscuridad. Dos enormes ojos blancos con colmillos blancos la miraron, rugiendo contra ella. Gritó la marciana del dolor, no pudiendo mantenerse en el aire, pero siendo atajada por Superboy antes de que tocara el suelo. «¿Van?», dijo Superboy preocupado. «El simbionte me echó de su cabeza», dijo la marciana en estado de shock. Spider-Man saltó contra la pareja esperando aplastarla, pero una ola gigante comandada por Aqualad, con el agua de los hidrantes, apresurándose para tratar de encerrarlo en una esfera de agua, pero un tentáculo salió del pecho de Spider-Man cubriendo la cara del Atlante, liberándose. Spider-Man elevó a Aqualad desde su cara para golpearlo repetidamente contra paredes y suelo, hasta que Cara cortó el tentáculo con su visión de calor, haciendo que Peter sea el que grite de dolor esta vez. Supergirl golpeó a Spider-Man en el pecho, enviándolo varios metros antes de repetir el proceso. Odiaba tener que lastimarlo así, pero no les estaba dejando muchas opciones. La última hija de Krypton sujetó a Spider-Man con ambos brazos para elevarlo y esperar que la caída lo deje fuera el tiempo suficiente. Queriendo su libertad, Spider-Man se columpió para patear a Supergirl en la mandíbula, sujetó su cara con una mano para obstruir su vista, mientras usaba la otra para golpearla, en la inminente caída. Spider-Man cayó sobre el cuerpo de Supergirl, antes de que varias flechas y discos se clavaran en su espalda y explotaran. Gran parte de su traje se deshizo, pero se recuperó en el mismo momento. Spider-Man volteó para ver a sus compañeros restantes, sujetando a Supergirl por su capa antes de arrojarla contra unos cables, dándole una fuerte descarga, dejándola fuera de juego. «Si no vas a hacer caso, vamos a tener que obligarte», dijo Kid Flash corriendo contra Spider-Man y golpeándolo en diferentes partes del cuerpo, antes de alejarse para evitar sus garras y volver a golpearlo. La ventaja del velocista sobre él estaba afectándolo, haciéndolo más enojado. Esperando por la vuelta del compañero de Flash, puso su enorme brazo en su camino para que se golpeara en el rostro. Sujetó a Kid Flash de su pierna, haciendo cortes con sus garras y lo alejó lejos. Hubiera sido un golpe más duro si Raven no lo hubiese atrapado en el aire. Robin vio a Raven y Superboy tratar de derribar a lo que era su compañero. No le gustaban sus probabilidades. Ya había derribado a parte del equipo, y tenía todos los poderes de Spider-Man mejorados, además de sus recuerdos sobre sus compañeros. El estado salvaje con el que golpeaba les daba una ventaja, pero una muy breve. No estaban completamente derrotados, pero sí cansados, aún sabiendo lo que tenían que hacer, no querían tener que lastimar a su amigo dentro de ese monstruo. Raven seguía recitando hechizos tratando de separar al simbionte de Spider-Man, pero sin que se diera cuenta, varios tentáculos del cuerpo de Spider-Man la sujetaron para apresarla contra una pared, cubriendo sus manos y en especial su boca. Superboy logró golpear otra vez a Spider-Man en el rostro, trató de aplastarlo con ambos brazos, pero Superboy usó los suyos para bloquearlo. «No somos tus enemigos. Somos tus amigos», gritó el superclon. Spider-Man lo sujetó de su camiseta para golpearlo en el rostro hacia el cielo, tiró de una red negra hacia él para volver a golpear a Superboy contra el suelo. Lo golpeó una y otra vez, hasta que una vez más fueron flechas y discos lo que lo detuvieron. «Trata de recordarnos», gritó Robin sacando su bastón. Spider-Man saltó contra ambos, pero siendo más pequeños pudieron evitar los golpes, dándoles la oportunidad para que ambos usen discos y flechas con pequeñas explosiones, que no dañarían demasiado a Spider-Man, pero que quizá le recobre el sentido. «Somos un equipo, tú nos diste un nombre. No dejes que esa cosa te gane», gritó Artemisa evitando el corte de las garras, pero su arco se partió en el proceso grandioso. «Si salimos de esta, vas a pagarme un arco nuevo», sacando su ballesta para hacer disparos que cortaran sus brazos y piernas, pero el simbionte los reparaba con demasiada rapidez. «Tú no eres así», gritó Robin no viendo el tentáculo que lo sujetó del pie, haciéndolo caer y por poco morir aplastado, si no fuera por un cansado Superboy que sujeta el golpe. «No eres un asesino», gritó Superboy. Spider-Man rugió, pero no de dolor o furia. Se alejó por sí solo de Superboy y Robin, cubriéndose el rostro con sus manos. En todo el ruido parecía estar diciendo algo. «Ayúdenme». Esta era la voz de Peter, no de lo que sea en lo que el simbionte lo convirtió. Cayó de rodillas golpeando el suelo con ambas. Los tres se calmaron por un breve momento que no duró. Spider-Man saltó otra vez contra sus amigos, golpeando a Superboy para enviarlo lejos, con Robin usando su bastón para evitar que Spider-Man lo mordiera.
Viejo, ¿en serio? Invierte en un plan dental, dijo el chico maravilla golpeando a Spider-Man en la mandíbula con su rodilla para pasar por debajo. ¿Recuerdas eso? Haces los peores chistes sin parar en el peor momento, no dejes que esa cosa te convierta en un monstruo, déjanos en paz. Gritó Spider-Man de vuelta en su voz grave, golpeando a Robin con un revés que lo hizo atravesar una ventana a varios metros. Dejando sola a Artemisa. Peter, por favor, sé que estás ahí, no me hagas lastimarte, dijo Artemisa con su ballesta apuntando a la cabeza de Spider-Man. El arácnido poseído rugió y trató de cortar a la rubia. Ella tomó una de las flechas de su carcaj para arrojarla contra él, pero el simbionte formó un rápido escudo que lo protegió. Artemisa vio cómo en cada explosión, la zona afectada parecía estar más débil o agonizante. Despierta, Peter. Piensa en nosotros, en tus amigos, Mer y Jane, Harry, en tu tía May y tu tío Ben. Lucha. Todas las emociones mezcladas estaban haciendo que Spider-Man ni siquiera pensara en los movimientos, solo movía los brazos de un lado al otro. Artemisa quiso intentar otro disparo, pero gran parte del simbionte la rodeó en varios tentáculos, pasándola sobre sí mismo y golpeándola contra el suelo. Spider-Man puso su pie sobre el pecho de la arquera, aplastándola con su gran tamaño. Artemisa hacía todo lo posible para quitárselo de encima. Levantó su mano con sus garras listas. Peter, por favor, mira a tu alrededor, esto no es quien eres, dijo Artemisa apenas pudiendo respirar. Spider-Man miró a su alrededor, todo el daño que había causado en la pelea, sus amigos en el suelo, algunos tratando de ponerse de pie para ayudar al resto. La mano de Spider-Man se levantó otra vez, pero esta estaba temblando, casi como si quisiera bajarla. No eres este monstruo, eres ese dulce y molesto chico que ayuda a quien lo necesite. Él dejó que un niño tuviera una segunda oportunidad. La rubia vio la duda en el cuerpo de Spider-Man, el que se sacrificaría por sus amigos. Has perdido tanto, y estás molesto, tienes derecho, pero no dejes que todo ese odio te envenene, el simbionte se está aprovechando. Lucha contra el simbionte. Raak. Spider-Man rugió bajando sus garras hacia el cuello de Artemisa. Peter, no. Gritó Artemisa. No. Gritó Peter dentro de su cabeza, alejándose del cuerpo de Artemisa. La arquera tosió y respiró con fuerza. Logró rodar para apoyarse en sus rodillas y mano. Veía a Peter cubriéndose la cabeza, gritando entre su voz verdadera y la monstruoso, golpeando lo que estaba a su alrededor. Cayó de rodillas, usando sus propias garras para tratar de quitar el traje. Artemisa lo vio meter sus manos en su boca, tirando en diferentes direcciones. Allí pudo ver el rostro de Peter con trozos del simbionte esparcido. La arquera corrió hacia él, tratando de sujetarlo de alguna parte para separarlo, pero un tentáculo salió del pecho para alejarla. Deja a mis amigos en paz. Gritó Peter golpeando el suelo. Su cuerpo empezó lentamente hasta volver a su tamaño original, la boca y garras habían desaparecido, pero el traje aún seguía unido. Peter podía sentir al simbionte metiéndose en su cabeza, impulsándolo a seguir peleando, hacer que lo quiera. Peter, dijo Artemisa viendo a su amigo en agonía. No, lo siento, dijo Peter aún sufriendo. Podemos ayudarte, dijo Artemisa poniéndose de pie para extender su mano. No. Deben alejarse de mí. Gritó Peter apresurándose a correr y saltar para columpiarse lo más lejos posible de sus amigos. Artemisa solo pudo ver a su amigo balancearse hasta perderse en la ciudad. ¿Qué sucedió? La voz de Aqualad la hizo reaccionar. Él, junto con quien más estuviera atrapado, se liberaba ahora con facilidad. Al parecer los restos del simbionte no estaban hechos para durar mucho lejos del resto de su cuerpo. Ah, nuestro querido y amigable vecino nos pateó el trasero a todos, dijo Kid Flash frotándose el cuello. Espero que nadie haya grabado esto. ¿A dónde se fue? Preguntó Robin sosteniéndose el brazo. Escapo, respondió Artemisa ayudando a Superboy con Miss Martian mientras Supergirl liberaba a Raven. El no me mato, aún está ahí dentro, está asustado y tratando de luchar contra el simbionte. No podemos dejarlo con esa cosa, dijo Miss Martian. Y no lo haremos, dijo el Atlante reuniéndose con el resto de los Ultimates. En su estado actual es un peligro para todos y él mismo, es nuestro compañero, nuestro amigo, es nuestra responsabilidad ayudarlo. ¿Y cómo lo encontraremos? Podría estar escondido en cualquier parte, dijo el velocista.
Supergirl, Miss Martian, Raven, sepárense y revisen desde arriba. Superboy, Kid Flash irán por tierra. Artemisa, Robin, conmigo en la avionave. Revisaremos diferentes direcciones y lugares a los que Peter podría ir. Cualquiera que lo encuentre debe informar al resto. Pero mientras los Ultimates se separaban de acuerdo al plan para tratar de encontrar a su amigo perdido, el arácnido se retorcía escondido entre los callejones de la ciudad, tirando de su traje en todas direcciones, tratando de que se retirara como solía hacerlo sin éxito alguno, ignorando los gritos del simbionte en su cabeza. No podía hacer esto solo, necesitaba llegar a la cueva, comunicarse con cualquiera, con alguien de la Liga de la Justicia. Pudo hacer que el simbionte se transformara en ropa común, pero tomó toda su fuerza de voluntad para no perder el control. Tratando de caminar lo más tranquilo por las calles. Necesitaba ubicarse, estaba muy lejos de su casa o de cualquier tubo Z, tendría que seguir caminando. Toda su concentración estaba en tratar de mantener al simbionte a raya, a tal grado que ignoró que Mal Duncan lo estaba siguiendo. Lo había humillado. El pequeño Peter Parker le había ganado en una pelea y humillado como si nada. Siendo que él fue quien terminó en el suelo, pudo evitar una detención del director, quedando como la víctima mientras que Parker sería quien recibiera el castigo. Pero eso fue lo único bueno. Algunas grabaciones llegaron hasta su entrenador, que no estaba nada feliz con lo que vio, por lo que lo expulsó del equipo. Después su novia Karen Becher, parte del equipo de porrista, lo confrontó, diciendo que ya no podía soportarlo más. Mal había cambiado demasiado y que había cortado con él. Después de la escuela, Mal solo caminó por la ciudad sin ninguna dirección. En tan solo unas horas su vida escolar, toda su vida había sido arruinada, todo por Peter Parker, el pequeño nerd. No le importaba que Connor fuera su amigo y pudiera defenderlo, si volvía a verlo lo acabaría. En su camino sin sentido por la ciudad, vio a Parker salir de un callejón. Lo primero que pensó fue en llevarlo de vuelta ahí para darle la paliza de su vida, pero había demasiada gente, por lo que solo empezó a seguirlo. Peter no sabe cuánto caminó en realidad, pero cada paso se sentía como arrastrar una tonelada atada a su pie. El simbionte, tratando de ejercer su control sobre su cuerpo, sabía que no podría resistir por mucho más tiempo, necesitaba esconderse en algún lugar antes de que alguien lo viera. La lluvia empezó a caer, empapando a Peter en poco tiempo. Buscó con la mirada un lugar donde esconderse. Una iglesia, no muy lejos. Las nubes que cubrían la ciudad la oscurecieron un poco más. Conociendo a la gente de Nueva York como lo hacía, podría llegar hasta la iglesia sin que pareciera extraño, y a estas horas no habría casi nadie que lo viera esconderse. Nunca fue muy religioso, sabía que su tía era una creyente, aún después de ver a Thor caer del cielo con su martillo seguía sin serlo, pero ahora quizá podía encontrar algo de lo que su tía hablaba. Corrió tan rápido como pudo. No le fue muy difícil esconderse entre las molduras de la iglesia para cambiar su traje y trepar hasta meterse por entre las viejas ventanas. Sintiéndose perder el control, golpeó varias cosas que estaban cerca. No queriendo lastimar a nadie, bloqueó la entrada a la torre del campanario con una vieja viga de madera, para luego empezar a trepar hasta la cima del interior del campanario. Mal trató de seguir a Parker entre la gente, viéndolo meterse por alguna parte en la iglesia, pero cuando llegó no lo vio por ninguna parte. Debió haber entrado por otro lado, no teniendo más opción que entrar por la puerta principal y esperar que nadie lo viera. Peter estaba retorciéndose en el suelo. Podía escuchar la voz del simbionte gritándole que lo use, sobre lo bien que se sentía el hacerlo, todo el poder, la fuerza, sobre querer mantenerse unidos para siempre. Se arrastró por el suelo hasta un balde que se llenó de agua por la lluvia, viendo su reflejo. Odiaba esto, odiaba el traje por en lo que lo convirtió y se odiaba a sí mismo por haber sido tan estúpido. Dejándose llevar por la ira, golpeó el vale lejos, trató de tirar del traje lejos de su cara, pero ya ni siquiera cambiaba a su forma de ropa. En su desesperación por quitarse el traje se sacudió de un lado al otro, no podía, el simbionte no lo abandonaría. Levantó ambas manos para golpear la campana con fuerza. El repentino sonido metálico de la campana hizo saltar al simbionte y Peter del dolor. Parte de la máscara y manos habían saltado hacia fuera del cuerpo de Peter antes de volver. La campana ahora se sacudía de un lado al otro debido al golpe, haciendo que el ruido no se detenga, tampoco el dolor. En el suelo, Peter logró ver un pequeño pedazo del simbionte salirse de su cuerpo, retorcerse sobre sí mismo antes de desaparecer, como agua al sol. Los ojos de Peter se abrieron de golpe al recordarlo. El arma que Izmo trató de usar contra él, como lo lastimó. No, al simbionte, odiaba al ruido. El resto de los ultiantes recorría tan rápido como podía la ciudad para encontrar a su amigo necesitado. ¿Aún nada?
Preguntó Aqualad pilotando la avionave en modo camuflaje. No estaba en su casa, dijo Superboy. No hay señales de que haya usado un tubo Z, dijo Supergirl. Estoy corriendo por cada calle pero nadie lo ha visto, dijo Kid Flash. Sus pensamientos aún deben fuera de mi rango, dijo Miss Martian, haciendo todo lo posible para encontrarlo. Artemisa miraba por fuera de la avionave, esperando verlo columpiarse por ahí. Sintió la mano de alguien en su hombro. Vamos a encontrarlo, dijo Robin, sabiendo lo preocupada que debía sentirse la rubia. Esperen, dijo Raven, llamando la atención de todos. Creo que puedo sentir algo, frunciendo el ceño desde su ubicación. Yo también, creo que puedo escuchar sus... Ambas mujeres gritaron. ¿Qué sucedió? Gritó Superboy. Es Peter, él está sufriendo, dijo la marciana. Puedo sentir su dolor, se está lastimando, dijo la bruja hija de Trigon. ¿Puedes ver dónde está? Preguntó Aqualad. Es todo confuso, su dolor, el del simbionte, dijo Raven. Miss Martian se concentró aún más. Veo, una iglesia, lo tengo, sé dónde está, dijo Robin buscando la dirección de la iglesia. Una vez la vio en la conexión mental. Wally, tú eres el más cercano, te envió la dirección, todos los demás vayan también, ordenó Aqualad. Resiste, amigo, ya casi llegamos, pensó Kid Flash corriendo tan rápido como podía. De vuelta en la iglesia, Peter con todas sus fuerzas se levantó para golpear la campana otra, asegurándose de que no se detuviera y el ruido continuara. Podía escuchar los gritos del simbionte en su cabeza, rogándole que se detuviera. El simbionte se sacudía de un lado al otro por el dolor. Peter tomó lo que era su máscara para empezar a arrancarla con todo lo que tenía. Pequeños pedazos se volvían a unir al rostro de Peter, pero el sonido de la campana lo hacía retroceder. Los nudillos de Peter estaban lastimados y adoloridos, el golpear la campana los estaba destrozando. Pero eso no era nada comparado con el dolor de separar al simbionte de su cuerpo. Cuando tomó parte de su brazo para arrancarlo, sentía que estaba quemando su propia piel para luego arrancarla él mismo. No podía rendirse ahora, esta era quizá su única oportunidad, si se detenía ahora quizá nunca más recupere el control de su cuerpo. Golpeó a la campana con su propio cuerpo, haciendo que el simbionte se retirara en parte de su torso. Cayó de rodillas al suelo, viendo los pedazos del simbionte que se arrancó desaparecer. Clavó sus dedos en la gran araña blanca para tirar de ella. Si no fuera por la campana, los gritos de Peter seguramente ya habían alertado a todos afuera de la iglesia. Con un último tirón, partió a la mitad el traje alrededor de su pecho, los tentáculos se movían de un lado al otro, pequeñas raíces del simbionte trataban de extenderse de nuevo, pero Peter seguía fijo en su misión de separarse. Siguió con los restos de su espalda, uniéndose no más que por un pequeño hilo del simbionte. Tenía que seguir, no importa cuán ensordecedor era el sonido de la campana, o cuánto le dolieran sus manos por el golpe del metal, o cuando doliera el arrancar al simbionte de su cuerpo, no podía detenerse, no ahora. Podía sentirlo, ya casi no quedaba nada, la voz del simbionte se hacía cada vez más débil. Siguió golpeando la campana. Golpe tras golpe el simbionte se retiraba cada vez más de su cuerpo. Golpeó la campana con ambas manos una última vez, haciendo mucho más ruido. Tomó lo único que quedaba del simbionte en su cuerpo para tirar con fuerza de él y arrojarlo. Peter cayó al suelo rendido, tratando de cubrir su cuerpo con sus brazos y piernas. Kid Flash aceleró mucho más en cuanto la iglesia estuvo en su rango de visión, entró por la entrada trasera, revisando escondites. Pensando en el único lugar donde podría estar, aceleró al máximo yendo al campanario, evitando a un chico que parecía estar buscando a alguien. Cuando llegó al campanario lo encontró. Peter estaba en el suelo cerca de la campana deteniéndose lentamente, sin rastros del simbionte en su cuerpo, abrazándose a sí mismo con brazos y piernas, en parte escondido en una sombra, sin poder dejar de temblar, aunque no sabía si era por el frío de la lluvia o por la aparente separación del simbionte. Wally se agachó a la altura de Peter. Tranquilo amigo, vas a estar bien. Wally se apresuró a activar su comunicador. Kid Flash al ultimates, lo encontré, está en el campanario de la iglesia, será mejor que se apresuren, no se ve bien pero creo que logró separarse del simbionte. Wally volteó a ver a Peter una vez más, antes de que sus ojos se abrieran de golpe, apresurándose a tapar parte de su visión con su mano y voltear la mirada será mejor que traigan una manta, para la decencia. No pasó mucho antes de que todos llegaran en la avionave a buscar a su compañero. Cuando llegaron parecía haber caído en la inconsciencia pero su cuerpo aún temblaba, al más leve toque en su cuerpo hacía que la expresión de Peter fuera de puro dolor. Raven sorprendió a muchos cuando se quitó la capa y la usó para cubrir al castaño para luego elevarlo, metiéndolo a la avionave.
Una vez todos estaban dentro, se dirigieron al Monte Justicia lo más rápido que pudieron. Peter necesitaría toda la ayuda que pudieran brindarle. Mientras que Peter era atendido en la enfermería de la cueva, los Ultimates lo único que podían hacer estar esperando en la sala de control a recibir cualquier noticia. Estaban acompañados por Green Arrow, Black Canary y el Capitán Marvel. Ninguno dijo nada, no es como si tuvieran algo que decir. También se aseguraron de que sus heridas fueran atendidas, eran los únicos que tenían un daño físico al parecer. Cuando llegaron al Monte Justicia con un Peter inconsciente, varios miembros de la Liga se hicieron presentes qué es lo que había sucedido. Otros se presentaron para obtener respuestas de por qué fueron vistos en las noticias peleando contra un monstruo similar a Spider-Man. Escucharon los pasos de alguien acercándose, ¿eran el detective marciano y Batman como esta? Preguntó Aqualad. Está estable, dijo el detective marciano, para tranquilizar a los jóvenes héroes. Aún está algo débil, pero lo mejor será que se quede aquí. Aún no sabemos qué más pudo haberle hecho la separación del simbionte, obviando la parte que le preocupado. Era lo que el simbionte pudo haberle hecho a la mente de Peter. Empiecen a hablar, dijo Batman ahora, mientras que aún en la iglesia, alguien golpeaba con fuerza la puerta bloqueada hacia el campanario, hasta que la vieja viga se partió, dejando pasar a un furioso Mal Dunca. Revisó en todas direcciones en busca de Peter, pero no estaba en ninguna parte. Tomó parte de la viga antes de rugir con furia. Voy a encontrarte, Parker. Y voy a acabar contigo. Gritó Mal en completa furia sin importarle si lo escuchaban. Escucho algo caerse detrás de él. Volteo para ver los restos de vigas y viejas maderas, no parecía haber nada. Algo volvió a moverse entre los escombros. Mal se acercó curioso de qué era, movió la basura y maderas que había, pudo ver algo moverse. Una vez la campana se detuvo, y él quitó el resto de la madera, todo lo que vio Mal fue algo negro saltar hacia él y todo a su alrededor se oscureció.